Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su segunda clase de programación orientada a objetos en lenguaje de programación C++. Para esta clase, pues bueno, vamos a poder aprender y vamos a poder declarar un constructor. Pero primero vamos a retomar un poquito el código fuente que habíamos analizado, que habíamos estudiado en la clase anterior, ya que nos va a servir como fundamento para poder entender qué es un constructor y para qué se utiliza en el lenguaje de programación C++, utilizando el paradigma de la programación orientada a objetos. Ok, muy bien. En la sesión anterior, habíamos declarado una clase de objetos. Como podemos observar aquí el código fuente, pues bueno, tenemos nuestras librerías, tenemos el espacio de nombres etéreo y tenemos la declaración de la clase de objetos llamada venta de boletos. A esta clase de objetos se le declararon 4 atributos, 4 variables que describen las características de los objetos que va a producir esta clase de objetos en la función principal del programa, es decir, en main. Como atributos se declararon a la variable nombre, a la variable número de asiento, a la variable costo y a la variable millas, para poder almacenar el nombre, el número de asiento, el costo del boleto y la cantidad de millas que tiene acumulado este cliente. Recordamos que este código fuente, este programita, pues es un ejemplo de un programa que nos permitiría o le permitiría a una agencia de viajes, a una aerolínea, por ejemplo, pues vender boletos a sus consumidores y pues bueno, poder almacenar los datos de cada uno de ellos. ¿Qué datos? Pues estos que tenemos descritos en los atributos de nuestra clase de objetos. Muy bien. A esta clase de objetos también se le declararon por el momento 2 métodos, estos de tipo público, ¿ok? Los atributos recordamos que son de tipo privado para que estén protegidos. Y se le declararon 2 métodos, 2 funciones. La función asignar nombre con un argumento de tipo string, la cual nos permitía desde main recibir un nombre, posiblemente desde el teclado, y almacenarlo dentro del atributo llamado nombre de tipo string de la clase de objetos. Ok. También teníamos un método, el método obtener nombre. Este método devuelve un valor, ese valor es de tipo string, como podemos observarlo, y es el contenido del atributo llamado nombre. Es decir, tenemos un método para asignar o guardar un nombre, el nombre del comprador del boleto, y tenemos otro método para poder obtenerlo en algún momento específico, ¿no? En la transacción de la compra y venta de boletos. Bueno, un detalle muy importante que me gustaría resaltar es que estos atributos son variables, ¿ok? Variables de tipo string, short y flotantes, como podemos observar. Bueno, estas variables fueron declaradas, pero no fueron inicializadas, o sea, no se les dio un valor inicial. ¿Y esto por qué es? Bueno, pues porque estas variables son privadas, ¿ok? Perfecto. Vamos a partir de este hecho, por favor. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar un poquito en nuestro manual de estudio para poder ubicar el código fuente que queremos analizar. Está justamente después de esto. Ok, aquí lo tenemos. Bueno, hablando de las millas, recordemos que las millas, son millas, es una distancia que regularmente las aerolíneas regalan a sus compradores, a sus consumidores, a sus viajeros, como un regalo, como una promoción de decir, me compras tantos boletos y yo te voy a regalar tantas millas que puedes ocupar en 1, en 2 o en 3 vuelos posteriores. Todo va a depender siempre de la distancia que volamos, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir esa variable llamada millas. Evidentemente vamos a requerir agregar varios métodos. De hecho, yo considero que necesitamos agregar 3 métodos a este atributo, al atributo llamado millas. ¿Cuáles son estos 3 métodos? Pues el método de asignar millas. Como podemos observar, este método
Este método debe de ser agregado dentro de la llave de apertura y de cierre con punto y coma de la clase de objetos. Ojo, este método, si se dan cuenta, es idéntico al de asignar nombres, ¿ok? Al de asignar nombre, perdón. Tiene un argumento, esta vez ese argumento obviamente es de tipo flotante. ¿Por qué? Porque la variable, el atributo llamado millas, pues es de tipo flotante, ya que debe de almacenar un número, ¿ok? Con una parte decimal, y pues bueno, tiene exactamente la misma estructura, ¿no? Que el método de asignar nombre, el cual nos va a permitir desde main solicitar la cantidad de millas, la cantidad de millas que se le van a regalar al usuario, ¿ok? Y esa cantidad se va a agregar a la variable, de hecho, al atributo llamado millas, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, para eso nos sirve ese método. Ahora bien, si en algún momento el comprador pues del boleto dice, bueno, vengo a comprar un boleto, pero ya él está consciente de que tiene una cantidad de millas, pues quizá no se acuerda cuántas, pues bueno, el usuario del programa, el vendedor, puede obtener la cantidad de millas que tiene su usuario, ¿no? Regularmente pues son usuarios frecuentes. ¿Ok? Para poder hacer esto, se declara un segundo método, el método obtener millas. Este método, como podemos observar, también es muy similar al método de obtener nombre. Lo único que hace esta función, este método, es regresarnos el contenido del atributo llamado millas, que bien sabemos es de tipo flotante. Ok. Pero hay un tercer método que debe de agregarse. ¿Cuál es este tercer método? Pues un método que me permita a mí restar millas, porque cuando un comprador, un usuario compra un boleto utilizando las millas que tiene almacenadas, pues justamente debe de restarse ese valor de millas acumuladas para poder actualizar la información que almacena esta variable. Y para hacer esto, pues declaramos al método restar millas. Como podemos observar, es un método que no devuelve ningún valor y lo que realiza es recibir como argumento un valor de tipo flotante, en este caso las millas que se van a restar al atributo llamado millas, ¿ok? Y se le resta, como podemos observar aquí en la operación aritmética. Ese valor que se recibe como argumento se resta del valor que almacena el atributo llamado millas y el resultado se vuelve a guardar en el atributo llamado millas. Esto nos sirve, pues obviamente, para poder realizar operaciones, transacciones, ¿no? Y poder, pues, de hecho, para poder asignar una cantidad de millas y también para poder restarlas. Muy bien, creo que esa parte, espero que haya quedado bastante clara. Y ahora me gustaría mostrarles qué es lo que sucedería si realizamos, ¿ok? Si realizamos, pues bueno, la implementación de estos métodos en la función principal del programa. Observemos, nosotros declaramos esos métodos dentro de la clase de objetos. Este código evidentemente va dentro de main, ¿ok? Nosotros esperamos haber recibido desde el teclado un valor. De hecho, voy a subir un poquito aquí la imagen, ¿ok? Aquí tenemos nosotros, vean, nuestro método de restar millas. Como podemos observar, está dentro de la llave de cierre con punto y coma de la clase de objetos, ¿ok? Y dentro de main, después de declarar al objeto llamado boleto 1, hijo de la clase de objetos llamada venta de boletos, se declaró, en esta última parte del renglón, se declararon algunas variables de tipo flotante, como podemos observar, de tipo flotante, que me van a permitir a mí recibir desde el teclado la cantidad de millas, ya sea que quiero asignar o que quiero restar, ¿ok? Para este objeto. Muy bien, ahora sí. Como podemos observar, utilizo el objeto cout junto con el operador de inserción, ¿ok? Para solicitar que se ingrese la cantidad de millas a quitar. Observen este pequeño detalle. Ese valor se guarda en rmillas a través del objeto sin, operador de extracción, y ese valor se pasa como argumento a la función llamada rmillas. En ese momento, pues invoca al método,
al método restar millas para que pueda realizarse la operación aritmética de resta y pues obviamente actualizar el valor del atributo llamado millas. Ahora bien, en este momento ya se realizó esa operación. Para poder corroborar y obtener el valor actual que almacena el atributo llamado millas, utilizo al método obtener millas, lo deposito en esta variable que observen es una variable diferente e imprimo el valor de esa variable en pantalla. ¿Ok? ¿Cuál sería el resultado de poder compilar este programita? Pues el siguiente, ¿no? Si nosotros hubiéramos ingresado estos valores. Ingreso su nombre, su número de asiento, ¿ok? El costo, las millas, y como podemos observar en esta última parte, en los últimos renglones, pues se realizó una resta, ¿ok? Se ingresaron 5.000.25 millas, se restaron 1.000.25, por lo tanto, el usuario actualmente tiene 4.000 millas. Realmente son métodos muy sencillos, realizaron una operación aritmética, sin embargo, el objetivo no es mostrarles el procedimiento para realizar una resta, sino mostrarles de una manera muy sencilla cómo funcionan los métodos dentro de una clase de objetos. Recuerden que los atributos son privados, están protegidos. Ninguna función externa a la clase de objetos puede acceder a ellos. De hecho, comentábamos en la clase anterior y recalcamos al inicio de esta clase, los atributos no fueron inicializados. ¿Por qué? Porque se requiere de una función externa para guardar un valor dentro de un atributo, dentro de una variable declarada como atributo, dentro de una clase de objetos. ¿Ok? De hecho, eso es justamente lo que me gustaría mostrarles enseguida. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Ok? ¿Qué es lo que sucedería si yo quisiera dar un valor inicial? Ok, creo que aquí pasé un poquito la página. Voy a regresar con un poco más de cuidado. ¿Qué es lo que pasaría? Aquí está, lo que yo quería mostrarles. ¿Qué es lo que pasaría si a mí se me ocurriera querer dar un valor inicial a los atributos? Como pueden observar, ok, aquí tengo mi clase de objetos y a la variable de tipo string llamada nombre, es un atributo, yo le quiero guardar a través del operador de asignación pues un espacio, o en este caso nada, y coloco las comillas dobles. O por ejemplo, para que sea un poquito más claro, si a la variable, por ejemplo, costo, le quiero guardar un 0.0 igual a la variable llamada millas. ¿Qué es lo que pasa? O sea, ¿qué estoy haciendo en estas 4 líneas de código? Estoy intentando dar un valor inicial a los atributos de mi clase de objetos. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estoy intentando. Sin embargo, como pueden observar en la imagen, ¿ok? El compilador, el compilador que estamos utilizando, que es el devcpp, nos marcó un error. Aquí nos los marca, ¿ok? ¿Cuál es ese error? ¿Qué nos está diciendo? Voy a hacer un acercamiento para poder leerlo. Nos dice que la operación que yo quiero realizar es inválida, ya que el parámetro o la variable es privada. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Nos lo dice claramente aquí, que es imposible. Es imposible dar un valor inicial a la variable. ¿Ok? Ya que es un miembro y es privado. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo ahí el mensaje de error. Entonces, como yo no puedo dar un valor inicial, y de hecho, a ver, ¿qué es lo que sucedería si yo inicio el programa, todavía no asigno un valor? Por ejemplo, todavía no, el comprador 1 todavía no viene a ventanilla y me compra un boleto. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe de almacenar cada una de estas variables? ¿Qué va a almacenar la variable millas? ¿Qué va a almacenar la variable costo? ¿Qué va a almacenar la variable nombre? Sabemos que por definición, pues el sistema operativo guarda un valor aleatorio. O sea que eso me puede dar un problema, porque en millas puede almacenarse un valor aleatorio de tipo flotante.
Ok, puede guardarse un 20, un 0, un 50, 1000, 2000, 3 millones, 3.45, ok. El sistema operativo almacena en automático cuando nosotros no damos un valor inicial a una variable, cuando la declaramos, le guarda en automático un valor aleatorio del mismo tipo, del cual la variable fue declarada. Entonces, ahí tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que la variable llamada millas en automático ya va a contener un número y yo no sé cuál es porque es un valor aleatorio. ¿Ok? Ese problema vamos a tener. Ahora bien, me gustaría que observemos qué es lo que sucedería. Voy a hacer aquí un zoom. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucedería si, por ejemplo, dentro de main, observemos, ok, aquí está main, lo primero que yo hago, todavía no ingreso ningún nombre, no ingreso ningún número de asiento, ningún costo, no invoco a ningún otro método, solamente invoco al método obtener millas. ¿Qué es lo que sucedería? ¿Lo observan claramente? O sea, aquí se declararon todas las variables, pero el primer método que invoco a través del operador punto es el método obtener millas, que pertenece obviamente a boleto 1, el objeto que se declaró de la clase de objetos llamada venta de boletos. Ok, obviamente esta función sabemos que devuelve un valor y ese valor es el contenido de la variable llamada millas, del atributo llamado millas. Ese valor se almacena aquí ya que se devuelve y posteriormente lo imprimo en pantalla, como pueden observar. ¿Qué es lo que me devolvería? Aquí tengo la captura de pantalla. Como pueden observar, vean, me devolvió un valor un poquito, pues raro, podríamos decir. De hecho, es un valor aleatorio de tipo flotante, totalmente válido, ¿ok? Sin embargo, pues podemos decir, no, pues es que yo no quiero que se guarde ese valor. De hecho, si se dan cuenta, imagínense, ¿no? Tiene millas a la menos 43. Entonces, pues obviamente ese dato no es correcto. Entonces aquí tenemos un problema como programadores. ¿Cuál es el problema? Que necesitamos dar un valor inicial a las variables. ¿Pero cómo? Si las variables son privadas y no se me permite a mí darles un valor inicial, como lo pudimos observar. Nuevamente observamos la imagen. Yo quiero inicializar las variables y el compilador pues me manda un mensaje de error. ¿Ok? No puedo hacer esto. Por lo tanto, es necesario declarar un constructor. ¿Y qué es un constructor? Pues un constructor, como podemos leer, es un método muy especial de las clases de objetos. Es una función que nos va a permitir dar un valor inicial a las variables. De hecho, no nada más un constructor, cualquier función, cualquier método declarado dentro de la llave de apertura y de cierre de una clase de objetos puede dar un valor inicial o puede modificar o acceder al contenido de los atributos de una clase de objetos. Pero el constructor es el método indicado, el método, digamos, utilizado por default, ¿ok? En el paradigma de la programación orientada a objetos para dar un valor inicial a las variables. De hecho, es tan especial que estos métodos se invocan en automático. Ahorita les voy a comentar. No se invocan como se invocan los demás métodos. Por ejemplo, el método obtener nombre. No se invocan a través del nombre del objeto y el operador punto. No, se invocan en automático. Muy bien, voy a bajar un poquito. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo declaramos un constructor? ¿Ok? La sintaxis para poder declarar un constructor es la siguiente. Lo que tenemos que hacer es que el constructor debe de llamarse exactamente igual que la clase de objetos y debe de ir siempre escrito o declarado después del modificador o la etiqueta llamada public, 2 puntos. ¿Ok? Siempre es el primer método a declarar. ¿Ok? Muy bien. Este método debe de llamarse exactamente igual al nombre de la clase de objetos. Puede tener argumentos o no.
y pues obviamente dentro de su llave de apertura y de cierre, pues yo voy a escribir las instrucciones de código que van a constituir el cuerpo de mi constructor. Aquí dentro puedo inicializar a las variables, inicializar a los atributos o realizar algunas otras operaciones sin ningún problema. Muy bien, ahora bien, ¿cómo lo implementamos? Pues lo podemos implementar de la siguiente forma en nuestro código fuente. Como podemos observar, bueno, tenemos aquí la clase de objetos y después del modificador public, declaro al constructor llamado venta-de-boletos. Como pueden darse cuenta, se llama exactamente igual que la clase. Es un requisito que se llame exactamente igual que la clase. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, si yo lo dejo así, pues es un constructor vacío, no tiene nada escrito dentro de su llave de apertura y de cierre, y pues no me sirve de nada en pocas palabras, ¿ok? Lo que yo tengo que hacer es darle un valor inicial a las variables. Para hacer esto, pues voy a realizar lo siguiente, ¿ok? Aquí tengo mi clase de objetos, declaro mi constructor, como pueden observar, y doy un valor inicial a todos los atributos. ¿Ok? Regularmente cuando le damos un valor inicial a una variable tipo flotante, pues bueno, colocamos la F minúscula, ¿ok? Para indicar que el valor se va a almacenar como flotante y no como doble, ¿ok? Muy bien. Entonces, como podemos observar, ¿qué hace este método? Pues darle un valor inicial a las variables. ¿A cuáles variables? A los atributos. ¿Y por qué este método sí puede hacerlo? Pues porque este método está declarado dentro de la llave de apertura y de cierre de la clase de objetos. Es un método, es una función que pertenece a la clase de objetos. Por lo tanto, tiene derecho a acceder al contenido de estos atributos. ¿Ok? Es un mecanismo. Obviamente esto obedece al mecanismo de protección de la etiqueta llamada private. ¿Ok? Y si nuevamente yo volviera a invocar al método obtener millas, ¿ok? De hecho, déjenme mencionarles lo siguiente. Observen este código, obsérvenlo. En algún lugar de este código fuente, que es una porción obviamente de main, invocamos al constructor, invocamos al método venta de boletos. No. Ese método se llama solito, en automático. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En el momento en que generamos o declaramos un objeto hijo de la clase de objetos. En este preciso momento, ese método llamado venta de boletos se llama, ¿ok? Se invoca y obviamente, ¿qué trabajo realiza? Pues darle un valor inicial a las variables. Y si posteriormente yo invoco a mi método de obtener millas e imprimo en pantalla, el contenido de ese atributo que se devolvió a través de este método, pues voy a obtener un 0. ¿Por qué? Porque esa variable ya fue inicializada con un 0. ¿Dónde? En el constructor. ¿Estamos de acuerdo? Y la verdad es que es un poquito complejo. Yo sé que son conceptos que de repente se vuelven bastante estructurados. Puede en un momento resultar, pues bueno, aplastante tanta información. Entonces, bueno, yo les recomiendo que puedan reproducir varias veces el video tutorial, que puedan pausarlo, inclusive la sugerencia evidentemente es que vayan realizando el programa, ¿ok? Pueden apoyarse en el video tutorial y también les invito a que se apoyen en el manual, en el PDF, ¿ok? Para que ahí puedan ustedes ir siguiendo paso a paso cuál es el procedimiento para generar este programa, para declarar una clase de objetos, y estoy seguro que pues les va a ser de mucha utilidad. ¿Ok? Esta entrega pues culmina aquí. ¿Ok? Vamos a darles tiempo, que lo estudien, que lo analicen. Yo sé que es de repente estructurado, complicado, entonces vamos a ir subiendo poco a poco estas clases para darles tiempo a que lo analicen, a que lo practiquen, a que se equivoquen, a que aprendan a diagnosticar sus errores, y pues con mucho gusto estamos aquí para servirles. Cualquier duda. Que estén muy bien. Buena tarde.